¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso, sus amigos abogados Data Protección. Bueno, como comentábamos anteriormente, en esta época de las tecnologías de la información, pues el comercio se ha hecho algo fundamental para que las empresas puedan subsistir. En ese tenor, nos hemos dado a la tarea de invitar a uno de los más grandes abogados que existen en México en relación a comercio electrónico. Un especialista en la materia, una persona con calidad moral intachable, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, con más de 20 años de experiencia en el gremio, el licenciado Joel Alejandro Gómez Treviño. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario, licenciado? Bienvenido, muy amable, muchísimas gracias. Qué bueno, mucho gusto. Teníamos que empezar pues, con el pie derecho, con un invitado estrella en nuestro programa Data Protección. Y bueno, quisiéramos que nos apoyas, Alejandro, tú que eres experto en todos estos temas, que nos dijeras qué aspectos debe tomar en cuenta una empresa en el ámbito digital, qué aspectos legales son importantes reconocer para llevar a cabo un buen comercio electrónico y generar certidumbre hacia nuestros clientes. Mira, Mario, yo creo que es una pregunta muy extensa. Antes que nada, agradezco de antemano la invitación y más que nada por el gusto de estar acompañado de dos grandes amigos y excelentes abogados como son tú y el buen Joaquín. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, les estaba platicando que es el ámbito legal en el plano digital es muy extenso, contrario a lo que podría pensarse. Normalmente la gente suele tener los mitos o las ideas en la cabeza de que en Internet la ley no existe, de que no pasa nada en Internet, que no hay nada que lo regule, cosa que está muy alejada de la realidad. Hay muchas leyes y regulaciones que aplican de manera directa o indirecta al comercio electrónico. Yo suelo dividirlas en dos clases de leyes, las leyes offline y las leyes online. Las leyes offline son aquellas que no están pensadas en Internet, pero que su característica y su regulación aplica igual al mundo offline que al mundo digital. Es decir, por ejemplo, temas de propiedad intelectual, todo el tema de marcas, de derechos de autor, pues prácticamente su regulación es igual en el plano offline que en el plano digital. Hay veces que el plano electrónico, el plano de Internet hace más difícil la persecución de los derechos de propiedad intelectual, pero ello no implica que se necesite una regulación especial. La ley mexicana ha venido regulando algunos artículos o modificando y agregando algunos artículos para que podamos ir a la par del avance tecnológico. Y las leyes online son aquellas que son pensadas específicamente en el plano digital. México solamente podríamos decir que tiene una, que es la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que está creada específicamente para la figura jurídica conocida como firma electrónica. Las demás leyes, hay muchas que tienen muchas intersecciones en Internet, como podemos pensar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por ahí un articulado específico para los comerciantes que hacen negocios por Internet. En fin, hay de todo tipo de leyes, pero en México muy buena parte de ellas aplican al mundo digital como aplican al mundo análogo. Entonces no hay que hacer muchas distinciones. Los principales aspectos que hay que tomar en cuenta, yo siempre me gusta ver los temas con mis clientes por silos o por área de especialidad. Uno sin duda alguna es el tema de propiedad intelectual. Es un tema aquí que Joaquín nos va a sacar de muchas dudas, es el expertazo del día de hoy en temas de propiedad intelectual. Los negocios tienen que tener protegida su propiedad intelectual en Internet, tienen que tener asegurados sus marcas, tienen que registrar sus obras en Internet, tienen que registrar sus reservas de derechos, tienen que pensar inclusive si algo de lo que han desarrollado podría ser algo registrable vía software, por ejemplo, que se registra a través del Instituto Nacional de Derecho de Autor, pero algunos abogados especialistas y muy picudos, pues, si se me permite el término o la coloquialidad, pues registran también el software como una patente de proceso, ¿no, Joaquín? A rato podríamos platicar ese tema. Otro aspecto muy relevante es el tema de protección de datos personales. Sabemos que el tema de la privacidad es muy relevante a nivel internacional y yo creo que más adelante podremos tocar aspectos específicos sobre cómo proteger estos puntos. El tema de protección al consumidor no hay que perderlo de vista. El consumidor es el aliado más importante de todo negocio. No nada más hay que cumplir con la ley porque la ley no lo indica, sino porque debemos de tratar bien a nuestros clientes. Claro, bueno, en este tenor, mira, yo creo que sería importante conocer qué es la propiedad intelectual en el ámbito digital y por qué la importancia de proteger los intangibles que tenemos en el comercio electrónico. Creo que es muy importante. Sí, Joel nos comentaba sobre ciertos mitos de Internet. Uno de ellos, y que es muy común, es que pensamos que todo lo que está disponible en Internet es gratuito. Sí. Indudablemente, pues no es así. Hay ciertas reglas que operan para ya Joel también nos mencionaba, las leyes online. Platícanos un poco, ¿por qué no todo es gratuito en Internet? Muy buena pregunta. Y tienes toda la razón, mi querido Joaquín, hay muchas ocasiones que la gente me pregunta, oiga, licenciado, pues lo encontré en Google,
y como lo encontré en Google, ahí en la base de datos de imágenes, pues significa que lo puedo usar, ¿no? Esa es la primera pregunta que te hacen. Pero amigos, les invito a que observen con detenimiento la galería de imágenes de Google. Se van a dar cuenta que tiene unos pequeños disclaimers o unas pequeñas notas que dice, cuidado, precaución, esta imagen puede estar protegida por derechos de autor. Esa frase, si bien tiene la intención de alertarnos que en el mundo digital muchas cosas están protegidas, la verdad es que todo es sujeto de protección. En materia autoral, la protección nace en el momento que se plasma la obra en un medio material, y por medio material debemos incluir o entender también a los medios electrónicos. Entonces, del momento en que la obra se plasma en medio material o medio electrónico, en ese sentido, en ese momento la obra goza de protección sin necesidad de acudir ante ninguna autoridad competente para buscar un registro. Los abogados, como Joaquín, que es un expertazo, siempre nos asesorarán y nos dirán, hay que acudir con el indautor porque siempre será preferible pelearnos con algo en la mano que pelearnos con las manos vacías. Uno de los principales obstáculos en momento de litigio es demostrar la autoría. Quién fue el autor de la obra, y por eso siempre es recomendable que se busque un registro ante el indautor, aunque sabemos que el registro tiene efectos meramente declarativos y no constitutivos de derechos. ¿No es así, Joaquín? Así es. Pues en derechos de autor es uno de los elementos básicos, y creo que tenemos la primera conclusión. Lo disponible en Internet no es gratuito, y toda obra que pretendamos usar o pretendamos subir a la red debe ser registrada para una mejor seguridad de nuestra propiedad intelectual. Fíjate que en este tenor me he encontrado, cuando estoy navegando por internet para buscar algún producto, ya saben, cotizar que una defensa del auto, un estéreo, etcétera, me encuentro imágenes repetidas por distintos lugares. Imágenes que deben tener seguramente un dueño, de acuerdo a lo que platicamos, ¿no? Y esto lo están haciendo pymes plenamente establecidas, que pagan sus impuestos, que facturan, que están plenamente legal, pero desconocen este tema. ¿Qué sanción o qué punibilidad, digamos, qué sanción, más claramente, a qué sanción pueden ser acreedores en caso que llegara a demostrárseles que están utilizando en su página de internet un diseño que no es propiamente de ellos, que fue elaborado por otra persona, digamos que lo agarraron de Google, que no sabían por desconocimiento y lo pegaron? ¿Qué tipo de sanción pudieran llegar a tener? Joaquín. Bueno, pues el uso no autorizado de una obra podemos ser sancionados de tres maneras. Una, como una infracción administrativa, con una multa que la autoridad respectiva nos va a imponer, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, que no abundo mucho porque es una cuestión muy técnica, pero nos impone una sanción económica. Puede ser un resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de los derechos del objeto que estamos usando, o incluso, si se trata de una obra usada con fines de lucro sin autorización, puede ser constitutiva de un delito en materia de derechos de autor. Okay. Esa es digamos, la parte que protege la ley. La propiedad intelectual protege a través de tres vías, ¿no? Ok, entonces estamos diciendo que pueden tener una situación, una multa de índole económica, que puede ser bastante grande, me imagino, de acuerdo al caso, o de acuerdo a la persona que lo diseñó. Pero estás tocando un tema muy interesante, el tema del consumidor. Igual tú eres experto en esos temas del consumidor. Me gustaría que nos platicaras también un poco ahora el otro lado, ya no tanto el tema de la empresa como algo, sino el tema del consumidor. ¿Qué aspectos debemos considerar nosotros o qué temas legales como consumidores debemos considerar para poder tener una efectiva transacciones dentro del ámbito digital, digamos comercio electrónico? Mira, Mario, sin duda es una pregunta muy interesante y también es extensa la respuesta. Voy a tratar de hacerlo breve, pero si ven que me largo ahí, me echo una patadita o algo para no extenderme tanto. No Mira, te preocupes. hay dos visiones o dos áreas que no debemos de perder de vista. Una de ellas es propiamente la actividad de comercio electrónico, es decir, cómo vamos a concretar una transacción a través de medios electrónicos. Y todo se reduce a tener la posibilidad de probar que se consintió en algo. Es decir, que el consumidor consintió en los términos y condiciones, que consintió en el precio del producto, que consintió en el tipo de entrega, en el seguro, en fin, que consintió todas las características de la transacción. Y pues en Internet estamos acostumbrados a hacer todo con botonazo. A todas partes donde hay un botón le picamos y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Realmente el hecho de acercar el mouse a un botón y hacer clic en él, eso significa expresar consentimiento. Estás expresando el consentimiento al momento que haces clic en un botón que dice acepto. Hasta ahí vamos bien porque la ley mexicana desde el 29 de mayo del año 2000 nos permite la expresión de la voluntad a través de medios
ópticos electrónicos o a través de cualquier otra tecnología. El Código de Comercio y el Código Civil fueron reformados en ese momento para que todos podamos consentir a través de medios electrónicos. No importa si somos particulares o si somos empresarios o pymes o grandes o pequeñas empresas, todos podemos expresar el consentimiento a través de medios electrónicos. El problema no es ese, el problema es probar. Sabemos que en derecho no gana el que tiene la razón, gana el que tiene la posibilidad de probar que tiene la razón o el que tiene mejores pruebas o mejores evidencias de que tiene la razón. Entonces ahí tenemos que educar mucho o trabajar mucho con nuestra área de sistemas para que sepamos que lo que estamos plasmando en medios electrónicos es susceptible de prueba en juicio, que podamos utilizar un log, una bitácora, un registro con username y password, con una identificación de cada uno de los usuarios que plenamente hayan seguido un proceso rutinario para identificarse en la página web, y que esto nos permita tener la certeza de que si el caso llega a juicio podamos tener una exitosa defensa. Ya que pensamos los mecanismos que realmente los americanos son expertos en esos temas, ellos hace mucho inventaron dos sistemas, que es el Click Wrap y el Browse Wrap. El Browse Wrap implica el aceptar solamente por navegar en una página web. Seguramente muchos de nuestros televidentes en algún momento de sus vidas, cuando navegan por internet, se encontraron un pequeño letrero por ahí perdido que decía: por el solo hecho de navegar en esta página web, usted acepta los términos y condiciones de la misma. Sí. Y todo el mundo se queda sorprendido y dice, claro, bueno, ¿y por qué no? Pero es un mecanismo conocido en Estados Unidos, que ha sido sujeto a juicio, que está siempre en tela de controversia, y que para cierto tipo de páginas podría ser aceptable. Por ejemplo, si tenemos un blog donde escribimos solamente notas personales, el portal de un despacho de abogados, de un despacho de contadores, el portal de un despacho de consultores, es perfectamente válido tener un sistema de Browse Wrap porque no hay transaccionalidad, ni hay recopilación de datos. Pero ya en cualquier sitio web en donde tenemos una actividad comercial, hay transaccionalidad o hay trato de datos personales, ahí sí requerimos el otro sistema que se llama Click Wrap. Y el Click Wrap implica el hacer clic en algún botón que diga: acepto términos y condiciones, compro, acepto los términos, acepto el contrato, que diga alguna leyenda de expresión del consentimiento, que el usuario tenga que hacer clic en ese botón o en esa casilla o en ese lugar en particular para que quede perfeccionado el consentimiento. Esos son básicamente los dos mecanismos que hay que tomar en cuenta. Claro. Y ya pasándonos a la pregunta concreta, Mario, de protección al consumidor, hay que recordar que existe un artículo en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es el 76 bis, que es un instructivo para todos aquellos proveedores de bienes y servicios por Internet. Y en ese instructivo, básicamente, la ley nos dice: si ofreces bienes o servicios a través de Internet, tienes que poner tu dirección. Fíjense bien, publicar nuestra dirección, nuestro domicilio, un teléfono, un correo electrónico o cualquier otro medio de contacto para que el consumidor pueda atender cualquier queja o pueda expresarte cualquier disconformidad que tenga. También tenemos que tener publicado que tenemos mecanismos de seguridad en la página web. Y no nada más tener publicado que los tenemos, sino explicarle brevemente al consumidor en qué consisten esos mecanismos que brindan de seguridad a la transacción. Otra obligación es que la información se mantenga confidencial todo el tiempo. Toda la información que se proporcione por parte del consumidor debe ser tratada de manera confidencial, algo paralelo al tema de datos personales que al rato platicaremos. Claro. Y también pues vienen otras características por ahí muy particulares dependiendo del tipo de negocio que tienes que respetar. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos negocios en la web, porque podríamos estar incumpliendo en automático si no conocemos el régimen legal. Mira, un pequeño paréntesis antes de pasar a la otra sección o a datos personales, que es otro tema que quisiera que tomáramos. Pero hablabas de la seguridad que se puede dar en un momento en transacciones, en los tips. En algún momento platicábamos tú y yo, en algún otro programa, sobre sellos de confianza. La importancia de un sello de confianza para poder hacer transacciones en Internet. Me ha dado la tarea de estar investigando algunos otros sellos de confianza en otros países. Sí existen, se ve que trabajan muy bien. Pero volvemos a lo mismo, a la conclusión que llegamos en aquel día. En México no existe un sello de confianza que sea veraz, al que podamos nosotros acudir y como consumidores poder decir que la persona o el portal donde estamos comprando pues es seguro, no está haciendo una transacción segura. Yo creo que los tips que nos acabas de dar para nosotros como consumidores deben ser esencial si realmente queremos hacer nosotros algún tipo de negocio por Internet. Y no dejar la confianza si nos aparece un sellito de confianza por ahí de alguna asociación o algún proveedor, etcétera. No tomarlo tanto en confianza. ¿Por qué? Esos sellos de confianza son susceptibles a ser sellado y pegado. Se crean y se deshacen páginas de Internet de un momento a otro. Entonces, amigos, yo los conmino a que tomen en consideración todos los temas, todos los consejos que nos está dando aquí nuestro experto, Joel Alejandro Gómez, porque créanmelo, no hay otra forma. El principal experto para proteger la información dentro del comercio electrónico somos nosotros mismos.
lo que damos, cómo lo manejamos. Y el experto nos acaba de dar las bases donde podemos encontrar esta información o cómo llevarla a cabo. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Joaquín? De acuerdísimo, ¿no? Pues con nuestro invitado experto es muy claro. Sí, Nos deja muy claro. Pero otra parte del consumidor que me gustaría tomar, normalmente al pequeño empresario le gusta tener en contacto con sus clientes. Y al llegarnos de la información del cliente y mandarle información sobre nuestros productos o servicios, supongo que también es materia de regulación. Así es. Es materia de regulación. Joaquín, qué bueno que lo tocas. No me quise extender mucho en la pregunta anterior, pero precisamente este artículo que les platicaba del 76 bis trae por ahí una fracción que creo que es la quinta o la sexta que dice: el proveedor deberá respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de productos que desea recibir, así como su decisión de no recibir avisos comerciales. Esta es una grave falla en la ley mexicana porque el legislador del año 2000, cuando se publica esta norma, pretendió, como bien lo sugería Joaquín, pretendió prohibir el spam. El spam es el correo basura o el correo no deseado, por así decirlo. Pero utilizó una muy mala táctica o estrategia legislativa al utilizar la palabra aviso comercial. Joaquín es un expertazo en temas de propiedad industrial y sabemos que el aviso comercial es una figura jurídica regulada especialmente en la ley de propiedad industrial y que se traduce en términos sencillos en el eslogan publicitario. Esas frases publicitarias que acompañan a la venta de un producto, a la venta de un servicio o inclusive a las marcas de las grandes tiendas comerciales se registran en México a través de la figura conocida como aviso comercial. ¿Qué fue lo que logró el legislador mexicano? Prohibir que te envíen por correo electrónico eslogans. Eso es lo único que se intentó, es lo único que se logró con esta reforma del 29 de mayo del año 2000. ¿Sí o no, Juan? Así es. Podemos decir que realmente pues, no ha cumplido la autoridad en términos generales, o no es que no haya podido, avanza tan pronto, tan rápido, estos temas de las tecnologías de la información, y hay que estar al día, hay que estar actualizados. Disculpen por lo que les voy a comentar, pero vemos las demás ramas del derecho, lo que se maneja la academia en general, pues sí sabemos que hay mucha historia, mucha tradición jurídica en México en estos temas. Pero la llegada del derecho informático, del cual es experto aquí el licenciado, que puede decir palabra autorizada o autorizada en México, pues es un tema que si no lo practicas, pues es letra muerta, ¿estás de acuerdo? ¿No? Y se puede uno tener los grados académicos, doctor, pero si no lo aplicas al día, te desactualizas. De un día para otro salen nuevas problemáticas y las leyes jamás nos van a alcanzar. Entonces nosotros como abogados tenemos que tener ese tema en cuenta. Bueno amigos, les agradecemos su presencia, vamos a un corte y regresamos en un momento más con nuestros invitados. Muchas gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estimados amigos, muchas gracias. Estamos de vuelta aquí con nuestro invitado, el licenciado Joel Alejandro Gómez Treviño. Y bueno, miren, vamos a ver, que aprovechar para que nos dé información, para que nos aclare este panorama dentro de la legalidad en el comercio electrónico. Joel, ¿por qué es tan importante los temas en protección al consumidor, de tener medios alternativos o medios de solución de controversias, o un medio donde poder nosotros plasmar nuestras quejas, incertidumbres? Porque actualmente no existe un medio que nos permita llegarse. Entonces, ¿por qué es importante tener una figura así? Mira, Mario, es importante por dos motivos. Primero que nada, porque la ley, de manera directa o indirecta, nos lo está pidiendo. La ley es muy clara cuando te dice, debes de tener un domicilio, un correo electrónico, un teléfono donde el consumidor pueda acudir a ti a solicitar aclaraciones, dudas o quejas de cualquier naturaleza. Es una manera indirecta de decirte, ten algo que tengas, que te permita acercarte al consumidor y que te permita atender cualquier duda o cualquier aclaración del consumidor. Esto se traduce en la necesidad concreta de contar con algún mecanismo en las páginas web que le permita al consumidor de manera sencilla y sin dilaciones decirle al proveedor, no me gustan tus servicios, me llegó el producto pero no está bien, me llegó el producto pero me llegó tarde, me llegó maltratado, me llegó otro producto que no te pedí, me llegaron productos de más, me llegaron productos de menos, etcétera, que se pueda realmente expresar el consumidor. ¿Qué pasa si no tenemos y decidimos ignorar esta recomendación o esta posible obligación de ley? Pues vamos a tener dos consecuencias posibles muy negativas. Una de ellas, que el consumidor se vaya a redes sociales y despotrique en contra de la empresa. Lo más fácil ahora es irse a Twitter o irse a Facebook, inclusive la fanpage del proveedor, y empezar a quejarse amargamente de la calidad en el servicio. Lo mismo hacen en Twitter y en todos los medios electrónicos que conocemos habidos y por haber. Pero también puede ir más allá la cosa y el consumidor podría llegar a las autoridades competentes. El consumidor podría tocar la puerta de Profeco o podría tocar la puerta del INAI, que es la autoridad garante en materia de protección de datos personales, y podría quejarse directamente con ellos por una falta de atención en el servicio, por un maltratamiento de datos personales, por 1000 razones. Y si el consumidor o el titular, como se llama en materia de datos personales, llega a la autoridad competente, difícilmente nos vamos a zafar de una multa o de una conciliación amablemente obligatoria o inclusive de un proceso más formal que puede iniciar el IFAI en particular en materia de tratamiento o protección de datos personales. Entonces, lo mejor es agarrar al consumidor a nuestra cancha, decir, a ver, no te gustó cómo te tocó a alguien, no te gustó cómo te marcaron la falta, etcétera, etcétera, vente conmigo, yo te doy atención, yo te doy el servicio. Y les quiero comentar que en Estados Unidos cada vez más está de moda en las empresas tener una figura dentro de las organizaciones que se llama Customer Advocate, abogado del consumidor. Fíjense qué interesante figura están inventando los americanos, ya muchas empresas la tienen, sobre todo las grandes empresas. Y básicamente esta figura consiste en tener dentro de la empresa a una persona que se dedique a ser el procurador del consumidor, el defensor del consumidor, el que va a jalar los hilos de la empresa para que el consumidor termine satisfecho ante una posible queja. Entonces yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta esto, Mario, para evitar que los consumidores primero se quejen en redes sociales y peor aún puedan quejarse directamente contra la autoridad, porque entonces tendremos que recurrir a abogados, claro, y tenemos que pagar las consecuencias de nuestra mala administración, por así decirlo. Wow, lo que estás comentando es algo excelente que están estando en Estados Unidos. Aquí no estamos en pañales, apenas estamos manejando lo que es medios alternativos de solución de controversia, que estás de acuerdo, no es más que otra cosa que llevar un proceso aparte, ¿no? A lo mejor no ante la autoridad, puede ser más rápido, no más rápido, pero esta figura del procurador que mencionas es una figura excelente, porque ya dentro de las mismas empresas se están preocupando por darle salida, satisfacción, que esté satisfecho, el cliente en un momento dado, y esto va a mejorar la reputación de la empresa.
Entonces es una medida excelente. Yo creo que son temas, nos fijamos mucho en esos temas de protección de datos hacia Europa y yo creo que Estados Unidos no está haciendo tan malas cosas en muchos aspectos, ¿no? Lo tendríamos que ver. Ahora, comentabas el tema de protección de datos. Sí, otro experto, otra rama del derecho que maneja aquí excelente, el buen Alejandro, quisiera comentarles para los amigos que no conocen este tema. En México existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la cual es la que protege a las personas que sus datos sean manejados de la forma en como ellos en un momento dado los obsequiaron o los dieron cuando van a hacer alguna transacción comercial. ¿Qué es un dato personal? Es algo que nos identifica o nos hace identificables. ¿Qué es esto? Puede ser el nombre, el correo, el teléfono, cualquier dato que nos identifique. En esta época de las tecnologías, de la información, nuestros datos se vuelven activos económicos. ¿Por qué es esto? Porque si tienen nuestro correo electrónico, estarán de acuerdo, pues nos inundan enviándonos información, ¿no? Que si damos nuestros datos para comprar un carro, al rato nos están ofreciendo afores o tarjetas de crédito. Seguros. ¿No? Entonces, todo esto pensando, de ahí surgió la necesidad de regularnos. De ahí salió la Ley Federal de Protección de Datos Personales para que la gente tenga un lugar donde pueda hacer valer sus derechos en cuanto a información a datos personales. Pero tocando el tema que hoy nos corresponde, que son los aspectos legales o los consejos, me gustaría pedirle algunos consejos a algún joven que nos hiciera llegar al público en general. ¿Por qué es tan importante los aspectos legales de la protección de datos personales cuando tenemos un negocio en Internet? Mira, Mario, es importante por dos razones. Primero, le das mucho más certidumbre al consumidor o al titular de que sus datos van a ser tratados de manera segura, de manera confidencial, y sobre todo también porque hay muchas leyes que nos obligan a ello. En México se tiene la conciencia o la creencia tal vez de que tenemos una ley que se publicó en el año 2010, que tú ya la mencionaste, para efectos prácticos, la Ley de Protección de Datos, porque tiene un nombre bastante extenso. Sí. Esta ley se publica en el año 2010 y la gente cree que a partir del año 2010 México empieza a tener obligaciones de seguridad o de confidencialidad de la información. No hay nada más falso que ello. México tiene un cúmulo de leyes que hablan o que tratan o que abordan temas de seguridad y confidencialidad de la información. Ejemplo, Ley de Propiedad Industrial, habla sobre los secretos industriales que deben conservarse en la empresa. La Ley Federal de Protección al Consumidor, el artículo 76 bis, en su fracción primera y segunda, establece de la obligación de los comerciantes de tratar de la información del consumidor de manera confidencial y manera segura. La Ley Federal de Trabajo dice que es obligación de los trabajadores guardar la confidencialidad de los secretos técnicos y comerciales que conozcan con motivo de su empleo o cargo puesto. La ley reglamentaria del artículo 5º constitucional para el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, nos habla del secreto profesional. Ahí dice, todos los profesionistas independientes que tengan clientes deberán guardar de manera secreta la información que conozcan con motivo de su trabajo con los clientes. Y como esos ejemplos podríamos seguir dando muchos otros ejemplos de leyes que regulan o que obligan a mantener segura y confidencial la información. La ley más reciente de todas es la que estamos comentando, la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estos aspectos, mi querido Mario, mi querido Joaquín, porque primero que nada el cliente puede conocer, si llega a la prensa, alguna situación no deseada, alguna situación de hackeo, alguna situación de acceso no autorizado de bases de datos, va a llegar a la prensa tarde o temprano, y si el consumidor se espera, evidentemente podría tener consecuencias negativas para toda la empresa, porque pues es un impacto bastante fuerte. Pero por otra parte está la autoridad. Si la autoridad se entera por voz de la prensa o por voz de los propios titulares o por quejas particularizadas de alguien que hubo una vulneración en la base de datos y no se notificó a los titulares o no se cumplió con la ley, entonces podríamos tener algún riesgo muy importante. Mario, yo no sé si exista todavía tiempo antes de que nos vayamos a corte de platicar sobre algunos aspectos relevantes de esta ley. Si quieres, en cuanto nos indiquen, nos vamos a corte, pero básicamente quería comentarles cuáles son las principales obligaciones que nos obliga esta materia. Primero que nada, la materia o la ley nos dice que debemos tratar los datos conforme a ciertos principios, y esos principios tienen que ver con principios internacionalmente reconocidos. No son cosas que se le ocurrió al legislador mexicano y dijo, voy a crear nuevos principios en este tema. No, realmente se fijaron en instrumentos internacionalmente reconocidos en materia de protección de datos y se adoptaron muchas cosas a la ley mexicana. Sí. Parte de ellos son los principios, y son 8 principios, pero realmente no hay tiempo para verlos todos. Bien, vamos a hacer algo. Me interesa mucho el tema. Mejor nos seguimos, que nos aguante nuestra producción y los comerciales, nos seguimos de lado y lo vemos un poco más a fondo. Me parece perfecto. Pues adelante. Regresamos al tema de los principios de protección de datos personales.
Son bastantitos, pero los comento, creo yo, los que son más relevantes. Uno de los más importantes, a mi juicio, es el principio del consentimiento. ¿Qué implica? Todo tratamiento de datos personales deberá estar sujeto al consentimiento de su titular. Debes de pedirle permiso al titular para poder utilizar sus datos personales. Y se lo debes de informar claramente. De hecho, otro principio se llama el principio de información, que implica que el titular esté consciente de qué tipo de información se recaba de él y para qué fines. En eso consiste el principio de información. También tenemos el principio de licitud, que básicamente nos indica que debe de ser tratados los datos de manera lícita conforme a la ley mexicana e inclusive conforme al derecho internacional. El principio de calidad de los datos se refiere a que los datos deben ser correctos, deben ser pertinentes y los necesarios para el tratamiento de la información que estamos solicitando. Viene otro principio muy relevante que es el principio de proporcionalidad. No podemos pedir datos que no necesitemos. Eso es un error de muchas empresas, Mario, Joaquín, que luego vemos las solicitudes de empleo que nos preguntan hasta de qué color usas los calcetines y cómo se llama tu perro y cosas que realmente no nos sirven y lo preguntamos en las entrevistas de trabajo, lo pedimos o lo recibimos en las solicitudes y empezamos a construir bases de datos gigantescas de información que tal vez no necesitamos. Por eso existe el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? Ten los datos que sean necesarios para las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Y ahí vamos a brincar al principio de finalidad o de finalidades, que nos establece que todo tratamiento de datos personales está referido o debe estar referido a un conjunto de finalidades específicas que tú publicas en el aviso de privacidad. Tú tienes que decirle al titular, que es el dueño de los datos, para qué vas a utilizar sus datos personales. Si eres un banco o si eres una telefónica que brinda servicios de telefonía móvil o celular, pues básicamente tú quieres los datos de la persona para enviarle su estado de cuenta, para comunicarse con él si hay algún problema con su teléfono, con el pago, etcétera. Y básicamente es eso. Esos son los principales propósitos para contactar a un consumidor. Sin embargo, sabemos que las empresas no les basta con eso. Las empresas quieren contactarnos de todas las maneras posibles y ofrecernos todo lo que se les ocurra. Entonces, por eso recibimos estas llamadas tan molestas a veces en nuestros teléfonos, donde nos ofrecen inversiones, seguros, afores y un montón de cosas, entre otras. Y bueno, hay que tener conciencia de que debe estar previsto en las finalidades. No estoy diciendo que el hablarle a un consumidor para ofrecerle un servicio adicional o un servicio ajeno inclusive al cual contrató sea ilegal. Lo ilegal sería hacerlo sin avisarle primero, ¿sí? Pues hay que tener eso en el aviso de privacidad, en el apartado de finalidades, que se debe de dividir en dos etapas o dos partes. Uno, las finalidades originarias, cuáles son las que dan origen a la relación contractual. Si yo te contrato para que me brindes un servicio de telefonía celular, pues yo espero que me contactes solamente para lo que acabamos de decir, para entregarme mi estado de cuenta y para reportarme cualquier problema con mi teléfono o para cobrarme si no pago. Esos son los tres puntos importantes. Pero también hay otras que se le llaman finalidades secundarias o derivadas, que son aquellas que el patrón o el jefe o el dueño, el que da tratamiento a los datos, que en el caso de la ley mexicana se llama responsable, quiere darle otros usos a la información, que pueden ser usos de muy diversa índole, pueden ser usos estadísticos, usos de archivos históricos, usos de comercio, es decir, quiero contactar al consumidor para venderle otro tipo de productos o servicios. A lo mejor soy banco, pero también tengo mi Afore, y también tengo mi aseguradora, y también tengo mi unidad de negocios digitales que puede venderle otro tipo de cosas al consumidor. Están los catálogos digitales ahora que también están muy de moda para ofrecer o cambiar los puntos por algún producto en especial. Hay muchas cosas que podemos ofrecerle a los clientes. Entonces es válido decirle al cliente, sabes que además de contactarte para cobrarte o para darte servicio o para atender tus quejas y reclamaciones, también te voy a poder contactar para ofrecerte productos y servicios de diversa índole o inclusive de terceros involucrados. Sin embargo, la ley también es muy clara y muy tajante. En ese tipo de finalidades que son secundarias o derivadas o de prospección comercial, entonces tendríamos que tener un mecanismo para que el consumidor pueda decir, no acepto que trates mis datos para estos puntos particularmente. Estaríamos tomando entonces los llamados derechos ARCO, que nos marca la ley. Esos derechos hablan de, si yo expresé mi consentimiento, ¿puedo quitarlo o revocarlo? ¿Cómo son? Mira, técnicamente son 5, pero la gente piensa que son 4, porque el legislador y la autoridad nos han hecho saber que son ARCO, pero claro, yo les digo ARCOR, ¿sí? Le agrego una R al final, se oye raro, un poco más difícil, pero claro, técnicamente es lo correcto, ARCOR. ¿Cuáles son? Derecho de acceso, quiero saber qué datos tienes de mi persona. Derecho de rectificación, ¿qué significa? Ya conozco qué datos tienes de mi persona, pero están mal, me cambié de casa, de domicilio, de celular, de correo electrónico, por favor rectifica mis datos, corrígelos.
Derecho de cancelación, ya no quiero que tengas mis datos en tu base de datos, no me interesa lo que hagas, ya no quiero que me contactes, ya no quiero que me estés tratando mis datos, cancélamelos. Derecho de oposición, me opongo a que trates mis datos para estas finalidades específicas con las que yo no estoy de acuerdo, o a lo mejor di mi consentimiento pero no me di cuenta o no entendí para qué ibas a utilizar mis datos, por eso me opongo a que mis datos los trates para fines de prospección comercial, o me opongo que compartas mis datos con tal o cual proveedor. Puedes oponerte para cualquier tipo de finalidades. Y el último es el derecho de revocación del consentimiento, como lo platicaba Joaquín hace ratito. Te di permiso en algún momento, sí, estoy de acuerdo, te di permiso de utilizar mis datos, pero ya me arrepiento porque ya me tienes hasta la coronilla de tanta información que me mandas, mejor ya no quiero que trates mis datos. Entonces vamos a ejercer el derecho de revocación. Te revoco el permiso que alguna vez te di para que trates mis datos en cualquier sentido. Esos son los derechos ARCO. Claro, ¿no? Pues como podemos ver, tenemos derechos también nosotros como personas, como clientes del área del comercio electrónico. No todo está del lado de las empresas. Entonces estamos viendo que por medio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, podemos hacer valer nosotros como consumidores estos derechos. Pero ojo, empresas, ustedes tienen la obligación no solamente de tener un aviso de privacidad, donde digan qué datos son los que están utilizando, con qué finalidad. Porque el día que una persona le solicite algún derecho ARCO de los que acabamos de comentar, y no es solamente cuestión de darle salida y de contestarle, sino hay formas, hay maneras. Y además de esto, si tenemos una visita de la autoridad, nosotros ¿cómo vamos a demostrar como empresas? Me gustaría que nos explicaras eso. ¿Cómo vamos a demostrar como empresas si nos visita la autoridad del INAI y nosotros únicamente contamos con nuestro aviso de privacidad, que es lo que la mayoría de las empresas o de los abogados hoy en día creen que es lo único que se debe cumplir? Así es, Mario. Mira, lo más importante es tener la información que la ley nos pide o nos está solicitando. En efecto, cualquier petición que haga la autoridad, cualquier petición de información, cualquier procedimiento, prácticamente lo primero que te van a pedir en todos los casos es, dame tu aviso de privacidad. Y ojo, cuando te dicen dame es que la autoridad ya lo tiene. La autoridad no es tonta. Ya lo revisó. ¿Sí? Ya lo revisó, ya se metió a tu claro, página web, sí. Ya tiene impreso el aviso de privacidad. Pero no les vaya a pasar como a cierta farmacia, no digo cuál para no echar pedradas, pero ya les pasó una farmacia, la primera farmacia multada en México, la primera empresa, que al solicitarle el aviso se puso a corregirlo porque sabían que estaba mal, y cuando se lo entregan a la autoridad dice, espérate, este no es el aviso que tú tenías publicado en tu página web, este es otro, ya me lo cambiaste, eso no se vale. Entonces hay que tener el aviso de privacidad listo, hay que saber cómo lo debemos de poner a disposición del público, la obligación es ponerlo a disposición, pero si tratamos datos personales, de los que son conocidos como financieros, patrimoniales o sensibles, entonces debemos recabar el consentimiento expreso. En algún lugar debemos tener guardada por ahí una firma, autógrafa o electrónica, en donde el titular nos haya expresado su consentimiento de manera indubitable de que dio permiso para que este tipo de información sea guardada, sea tratada de alguna manera. La autoridad nos va a pedir no nada más el aviso, sino nos va a preguntar cómo demostrar cómo lo pusimos a disposición y demostrar cómo lo aceptó el titular. Esas son preguntas que seguramente nos va a hacer la autoridad y claro, tenemos que tener la posibilidad de probarlo. Acuérdate que no importa que hagamos bien las cosas, si no las podemos probar, estamos en broncas. Es un gran tema el que acabas de comentar porque desgraciadamente en México, ¿estás de acuerdo, mi estimado Joaquín? Lo hemos comprobado. Muchísimos despachos de abogados o muchísimas empresas ofrecen hacer únicamente el aviso de privacidad. Y si bien les va, ponen a un responsable de derecho ARCO, lo capacitan y tienes que hacer así. Ok, el único problema es que cuando tenemos una visita de la autoridad, ahora compruébame que realmente eliminaste a esa persona de todas esas de datos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tienes que presentar una información y de qué manera, pues tienes que asesorarte, tienes que capacitarte con expertos como mi estimado Joel, como nosotros, que conocemos del tema también, siendo de nuestras prioridades. Pero bueno, amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Me da muchísimo gusto que hayan estado en este primer programa de Abogados Data Protección, donde tocaremos más temas y esperemos contar con más visitas de mi estimado Joel. Yo creo que quedamos a la mitad, podemos decir, a ver si tenemos una segunda parte sobre aspectos legales. Y pues nuevamente, pues darles la bienvenida de parte de mi amigo Joaquín. Bienvenido, Joel. Muchas gracias. Joaquín, Mario, muchísimas gracias y felicidades por el programa. Un gran emprendimiento que sin duda llevará a satisfacer muchas dudas de todos los televidentes. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, quedamos a sus órdenes. Recuerden, pueden enviarnos sus comentarios a mariogomez.com.mx o dataproteccion.com.mx. También pueden visitar nuestra página www.dataproteccion.com.mx. Muchas gracias, bienvenidos, hasta la próxima.